No sé por dónde empezar, pero supongo que es algo que tengo que contar. No puedo seguir guardándolo. Tengo demasiados sentimientos encontrados y sinceramente es difícil escribir esto. Estoy en un estado de shock, desesperación y ganas de llorar. Aunque me cueste poner en palabras lo que viví, les compartiré mi historia, esperando recibir sus consejos y apoyo. Mi vida era bastante normal, como la de cualquier otro. Me levantaba temprano, me iba al trabajo y volvía a casa por la noche, lo de siempre. La rutina que todos conocemos, pero todo cambió y ni siquiera me di cuenta hasta que todo fue demasiado tarde. Mi esposa y yo llevábamos 6 años casados. Habíamos tenido lo que podríamos considerar un matrimonio exitoso, a pesar de que constantemente su familia causaba problemas metiéndose en nuestras vidas. Nunca les había caído bien y siempre hacían malos comentarios cada que podían. Fue difícil al principio, pero pudimos superarlo. Teníamos nuestras discusiones como cualquier otra pareja, pero siempre nos arreglábamos, al menos eso creía yo. Una noche, después de una pelea que tuve con ella en la mañana, volví tarde del trabajo. Sabía que estaba enojada. Lo había notado en su tono cuando habíamos hablado por teléfono más temprano, así que cuando llegué a casa y la vi en la cama de espaldas, no quise molestarla. Pensé que solo necesitaba tiempo para calmarse. Me metí en la cama como siempre lo hacía y traté de dormir. Noté que no se movía, pensé que solo estaba molesta. No quise insistir, no quería empeorar las cosas. En lugar de eso me giré al otro lado y me dormí. A la mañana siguiente me levanté temprano como de costumbre. Ella seguía en la misma posición y aunque me pareció extraño, lo atribuía a su enojo. No la molesté, simplemente me fui al trabajo pensando que con el tiempo se le pasaría. El día fue largo como todos y cuando volví a casa esa noche, la encontré exactamente igual, de nuevo. No dije nada, estaba convencido de que era mejor dejarla tranquila y darle su espacio, por lo que decidí comenzar a dormir en la habitación de invitados. Al día siguiente tuve que hacer una salida de negocios por mi trabajo, por lo que después de tratar de iniciar una conversación con mi esposa, no anoté ninguna señal. Simplemente la dejé una nota en la mesa explicando a dónde iba. Quizás estos días suficientes iban a servir para mejorar esta situación, que a este punto yo consideraba algo exagerado. Pasaron unos días y volví a casa. Recuerdo que empecé a notar que el ambiente de la casa se hacía más pesado. Había una extraña sensación en el aire, algo que no podía identificar, como si algo estuviera fuera del lugar, pero no podía precisar qué era. No tengo olfato, nunca lo he tenido, ya que poseo anosmia congénita. Es una condición que me acompaña desde niño, algo que siempre he considerado algo no tan malo, pues nunca me había traído problemas mayores. Nunca había pensado mucho en eso, hasta que todo esto sucedió. Los vecinos empezaron a quejarse. Al principio no entendía por qué. Decían que había un olor extraño que venía de nuestra casa, pero yo no podía oler nada. Pensé que estaban exagerando, que simplemente eran metiches, buscando algo de qué hablar. Ignoré sus comentarios convencido de que no había nada malo en mi hogar. Sin embargo, empecé a notar que la situación se volvía más extraña. Algunas noches mientras yacía en la cama notaba un frío inusual, un frío que venía de su lado de la cama. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, que no había nada de qué preocuparse, pero no podía evitar sentirme cada vez más incómodo. Una noche, después de otra jornada agotadora, llegué a casa y encontré a los vecinos reunidos en la calle, murmurando entre ellos. Había un coche de policía frente a nuestra puerta y mi corazón se hundió en el pecho. No sabía qué pensar, pero sentí un pánico que nunca antes había experimentado. Me acerqué, intentando entender qué estaba pasando, pero los agentes no me dejaron entrar. Finalmente me dejaron entrar a mi propia casa y me llevaron directamente a nuestra habitación. Cuando abrieron la puerta, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ella seguía ahí, en la cama, en la misma posición en que la había visto cada noche durante días. Uno de los oficiales se acercó y la tocó. Fue entonces cuando vi lo que nunca podría haber imaginado. Su cuerpo estaba rígido, frío como el hielo, y su piel había adquirido un tono que nunca antes había visto en un ser humano.
Recuerdo cómo todo se volvió borroso. Los oficiales me hablaban, pero sus palabras no tenían sentido. Me preguntaron cómo era posible que no me había dado cuenta, cómo había podido dormir a su lado sin saber que estaba muerta. No supe qué responder. ¿Cómo podría explicarles que pensé que simplemente estaba enojada conmigo, que mi condición me había privado de la capacidad de oler la muerte en mi propio hogar? Cuando apenas comenzaba a tomar conciencia de la situación, me habían sacado de la casa, junto con el cuerpo de mi esposa. Recuerdo haber visto de los rostros de mis vecinos, el horror que se podía ver en sus ojos, la incredulidad, y pude sentir su juicio sobre mí. Seguramente pensaron que yo era responsable de tal acto. Si las cosas no hubieran podido ir peor, la familia de mi esposa se presentó culpándome de lo sucedido. Si antes me odiaban, ahora más. Incluso en un ataque de ira los llevó a golpearme, pero la policía intervino. Estamos esperando el resultado de la autopsia. Escribo mi historia como una manera de desahogarme y pedir sus consejos. No puedo creer tan rápido que mi vida se está cayendo. Comencé a llorar en silencio por no haberme dado cuenta, por haberla dejado sola, incluso en la muerte. No sé si alguna vez podré perdonarme, no sé si podré volver a mirar una cama sin recordar aquellas noches en las que dormí al lado de un cadáver, creyendo que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo para arreglarse. Es una culpa que llevo conmigo, un peso que no puedo sacudirme, y aunque el mundo siga adelante, yo estoy atrapado en este momento, en ese instante en que la realidad me golpeó en toda su fuerza y me dejó solo, para siempre. Déjame contarte una experiencia que aún me estremece cada vez que la recuerdo. Hace más de 20 años trabajaba lejos de casa y solía hacer horas extras con frecuencia. Mi rutina era agotadora, de 7 de la mañana hasta 9 de la noche y a veces hasta las 11. El cansancio se acumulaba y mi cuerpo estaba constantemente al límite. Una noche, tras una jornada interminable, regresaba a casa manejando en una carretera casi desierta. Apenas había autos a esa hora y la soledad del camino se mezclaba con mi fatiga. Mis párpados se sentían pesados y el sueño amenazaba con vencerme. Mientras luchaba por mantenerme despierto, algo inusual llamó mi atención. En la orilla de la carretera había varias personas, todas de pie, inmóviles. Al principio pensé que eran solo sombras o alucinaciones, producto del cansancio. Pero al acercarme, las figuras comenzaron a desvanecerse. Era una visión surrealista, largas filas de personas que se esfumaban justo cuando mi coche se acercaba. El corazón me latía más rápido, sentía una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué eran esas figuras? ¿Por qué desaparecían al acercarme? Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero nada tenía sentido. De repente una revelación helada recorrió mi espalda. Esas personas podrían ser las almas de aquellos que habían fallecido en accidentes en esa misma carretera. Conforme avanzaba, las figuras se hacían más nítidas y luego se desvanecían de la nada. El ambiente se volvió aún más inquietante cuando noté un detalle escalofriante. Algunas de las figuras parecían mirarme directamente, sus rostros marcados por una tristeza infinita. Fue entonces cuando en un parpadeo sentí como el coche se desviaba hacia la cuneta. El sonido del auto saliéndose de la carretera me sacó de mi trance. Mi reacción fue instintiva. Giré el volante con todas mis fuerzas y logré volver al asfalto justo a tiempo. Mi corazón martillaba en mi pecho y un sudor frío me recorría la frente. Al recuperar el control del coche, miré por el retrovisor, esperando ver aquellas figuras nuevamente, pero solo encontré la oscuridad de la noche. ¿Había sido real o solo una alucinación del cansancio extremo? Quiero creer que fue simplemente mi mente jugando trucos, una manifestación del instinto de supervivencia. Sin embargo, una parte de mí no puede ignorar la posibilidad de que esas almas estuvieran ahí, advirtiéndome, salvándome de un destino fatal. Esa experiencia me hizo cuestionar muchas cosas sobre la vida y la muerte, sobre lo que vemos y lo que no podemos explicar. Hasta hoy no sé con certeza qué ocurrió esa noche. Lo que sí sé, desde entonces siempre tengo presente que a veces lo inexplicable puede aparecerse en los momentos más inesperados.